Mis amados hermanos, el día de hoy voy a compartir con ustedes una predicación basada en Gálatas 4, versículos 19 al 31. Pero antes de continuar, quisiera preguntarte, ¿qué tanto confías en las promesas de Dios? ¿Sabes cuál es el propósito de Dios para tu vida? Y por último, ¿sabes lo que es una alegoría? Alegoría: ficción en virtud de la cual un relato o una imagen representan o significan otra cosa diferente. La palabra griega alegoría se usaba para ilustrar con una historia que transmitía un significado más allá del sentido literal de las palabras. Mientras el Señor utilizaba parábolas para su enseñanza, Pablo utiliza alegorías para su propósito de enseñanza. La siguiente alegoría empleada por Pablo solo la podrán comprender mejor las mujeres que han sido madres. Gálatas 4:19 dice: Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Para Pablo, los Gálatas no han crecido y por ello son llamados hijitos, tan pequeños. No están creciendo en Cristo, que la preocupación de Pablo lo lleva a comparar esta pena con una alegoría que él imaginaba: sufrir dolores de parto. Gálatas 4:20 dice: quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. ¿Qué es estar perplejo? ¿Es estar asombrado? ¿Es estar preocupado? La preocupación de Pablo es que Cristo sea formado en todos sus oyentes. Y para su exhorto, en este pasaje Pablo utiliza 7 alegorías contrastadas, utilizando personajes y lugares históricos del Antiguo Testamento para ilustrar una verdad espiritual. Utiliza mujer esclava y mujer libre. Utiliza también a Ismael e Isaac. Otra es según la carne y por la promesa: Agar y Sara, esclavitud y libertad, Jerusalén actual y Jerusalén de arriba, perseguidor y perseguido. Con estas alegorías, Pablo quiere mostrarnos los dos lados de la moneda y nos exhorta a definir de qué lado estamos nosotros. El pacto divino en la Biblia se refiere a un acuerdo solemne entre Dios y su pueblo, que establece compromisos y promesas. Estos pactos son fundamentales para entender la relación entre Dios y la humanidad. El tema de hoy es el contraste de dos pactos: la gracia y la esclavitud. El primer punto que veremos es los dos pactos. El segundo, propósito de los dos pactos. El tercero, hijo de la promesa. Y después iremos a las conclusiones. Inclina tu rostro y oremos al Señor. Amantísimo Padre, te damos gracias por esta oportunidad que nos das nuevamente de comunicarnos con mis hermanos por este medio. Te ruego, Padre, que nos guíes con tu Espíritu Santo y que pongas en nuestro corazón el deseo de atender tu mensaje. Guíanos con tu Espíritu Santo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Punto número 1. Los dos pactos. En Gálatas 4:21 podemos leer: Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Nuevamente la pregunta es: ¿no habéis oído la ley? Pablo juega aquí con dos significados de la ley. Los Gálatas querían ser justificados guardando la ley. Esto es por los mandamientos que Dios dio a través de Moisés. Y Pablo con una pregunta les hace reflexionar acerca de lo que ellos comprenden por la ley. ¿No habéis oído la ley? En otra versión dice: ¿saben en realidad lo que dice la ley? Si es así, debieran conocer la ley, debieran haber leído la ley. Y esta se refiere a los primeros 5 libros de las Escrituras. La ley no son solamente 10 mandamientos. La ley está compuesta de 613 normas que forman la Torá. Sigamos leyendo en Gálatas 4:22. Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava
y el otro de la libre. Abraham tuvo 2 hijos. Vayamos a Génesis 16, versículos del 1 al 16. Y tomando los puntos en resumen, diría así: Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego, pues, que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham el ruego de Sarai. Y después la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Sur. Le dijo también el ángel de Jehová: multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Esto refiriéndose el ángel a Agar. Además le dijo el ángel de Jehová: he aquí que has concebido, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Y él será hombre fiero, su mano será contra todos, y la mano de todos contra él. Y delante de todos sus hermanos habitará. Y Agar dio a luz un hijo a Abraham, y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le dio Agar, Ismael. Era Abraham en ese momento de edad de 86 años, cuando Agar dio a luz a Ismael. Esto fue un esfuerzo humano para hacer cumplir la promesa de Dios a Abraham. O sea que el hombre le estaba ayudando a Dios. Sigamos leyendo en Génesis 21, versículos del 1 al 7. Visitó Jehová a Sara, como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. Esto es 14 años después del nacimiento de Ismael. Debemos destacar lo siguiente: el nacimiento de Ismael fue motivado por la falta de fe de Abraham y Sara en la promesa de Dios, mientras que, por otro lado, Dios de forma milagrosa dio capacidad a Abraham y a Sara para que concibieran a Isaac. Este es el hijo de la promesa, a pesar de que Sara había pasado ya mucho tiempo de la edad propicia para tener hijos, además de haber sido estéril toda su vida. Regresemos a nuestro pasaje en Gálatas 4 y veamos los versículos 23 al 24, hermanos. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, esto es Agar. Veamos esta alegoría, hermanos. Estas mujeres son los 2 pactos. Pablo utiliza la historia de estas 2 mujeres y sus 2 hijos para hablarnos de los 2 pactos, el pacto de la gracia y el pacto de la esclavitud. Lo que Dios hace siempre tiene un propósito. Vayamos al punto número 2, el propósito de los 2 pactos. Ya vimos que la alegoría de Agar y Sara son los 2 pactos. ¿Cuál es el propósito de estos pactos, hermano? ¿Qué es un propósito? Un propósito es un objetivo que se pretende conseguir a través de algo. Gálatas 4, versículos 25 al 26. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. Pues ésta, junto con sus hijos, está en esclavitud, mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Agar, Ismael y la Jerusalén actual representan el pacto de la ley. La Jerusalén actual se refiere a los judíos y gentiles que no han aceptado a Jesús,
por lo que habitan en una ciudad esclavizada. En tanto Sara, Isaac y la Jerusalén de arriba representan el pacto de la promesa, pero no está contrastando estos pactos como medios diferentes de salvación Pablo. Uno fue dado a los santos del Antiguo Testamento, la ley, sus 613 mandatos, aspectos ceremoniales, civiles y morales. El propósito del pacto mosaico fue mostrar a todos los que estaban bajo la demanda y condenación la necesidad de una salvación por gracia. Gálatas 3:24 dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. El pacto de la ley nunca tuvo la función de proveer salvación, sino de visualizar la necesidad de la gracia divina. Pablo expuso a los judaizantes y a todo aquel que trata de adquirir justicia con sus propios esfuerzos de guardar la ley, y solo recibirán esclavitud y condenación. Dice nuestro versículo, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia. El monte Sinaí es donde Moisés recibió la ley. Agar era la sierva de Sara, por lo que se constituye en la ilustración adecuada de todos los que están bajo la servidumbre a la ley. Los hijos de Ismael se establecieron en esa región, en Arabia, mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, la que desciende del cielo. Este pacto es dirigido para los ciudadanos de los cielos. Filipenses 3:20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Ciudadanos que son libres de la ley, las obras y la servidumbre del pacto mosaico. Los creyentes pertenecen a la Jerusalén celestial. Son hijos de Abraham y a diferencia de los hijos de Agar, los creyentes en Cristo somos hijos de Dios y por tanto hijos libres. Punto número 3. Hijos de la promesa. Pablo nos recuerda esto en Gálatas 4:28. Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. Así como Isaac heredó las promesas que Dios hizo a Abraham, los creyentes también son herederos espirituales de Abraham. Gálatas 3:29 sigue diciendo, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Hijos y herederos. Los descendientes espirituales de Abraham son aquellos que han creído en Cristo como Señor y Salvador, y por ello somos hijos de la promesa y herederos según la promesa, justificados por la fe. Pablo también da la siguiente profecía en Gálatas 4:29. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Agar abusó de Sara. Ismael perseguía y se burlaba de Isaac. Así también sus descendientes, los árabes, siempre han perseguido a los descendientes de Isaac, los judíos. Actitud que se asemejó a la persecución de los cristianos judíos por el partido de la circuncisión. Estos son los judaizantes, como ya lo hemos visto en capítulos anteriores, que insistían en el cumplimiento de la ley a fin de ser salvos. De igual manera, los incrédulos siempre han vituperado y perseguido a los creyentes. En Gálatas 4:30 podemos seguir leyendo. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. En esta cita, Pablo a los creyentes en Galacia les está indicando que desechen las enseñanzas de estos que niegan la salvación por gracia y que tratan de enseñar que para ser justificados se basan en guardar la ley en vez de la salvación por gracia, por lo que serán echados para siempre de la presencia de Dios. Dios rechazará a todos los que buscan la justificación por obras antes que la justificación por la fe. Gálatas 4:30, mas
¿Qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Y en Gálatas 4:31 continúa diciendo, de manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Y esa es nuestra condición. Por lo tanto, hijos de la promesa. Concluyamos, hermanos. A Moisés se le ordenó enseñar la ley, pero a la iglesia se le pidió predicar el evangelio. La gente se salva por tener fe en Cristo y no por obras, ni por la ley. ¿Y qué dice aquel que lo dice sin decirlo? Todo aquel que se aferra a cumplir la ley está diciendo que la salvación no puede ser por fe, sino debe de ser por obras. Pablo hace un contraste entre los que son esclavos de la ley y aquellos que son libres. Efesios 2, versículos del 8 al 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La gracia es el favor inmerecido que Dios muestra a los pecadores para ser salvos del poder del pecado sobre vosotros y del castigo del pecado en el día del juicio. Cuando recibes un regalo, no preguntas cuánto debo, más bien dices gracias y lo recibes, y tal vez te sientes comprometido y quisieras retribuir de alguna forma el regalo recibido. Dios nos dio la salvación por gracia, esto es, sin merecerlo, ya que por ser pecadores, lo único que merecíamos era el castigo eterno. Y en Romanos 6:23 nos recuerda Pablo, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y en consecuencia de ese regalo de salvación, Dios espera de nosotros las buenas obras que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, pero no para salvación, sino para el servicio y alabanza de Dios. En Juan 3:21 nos dice, mas el que practica la verdad vive en la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Por lo que, hermano, tú que ya eres salvo, que ya eres libre y heredero de la gracia de Dios, una de las buenas obras a que fuimos llamados es a predicar el evangelio a toda criatura. Pero recuerda que lo primero que debemos hacer para evangelizar no es acercarnos al inconverso, hermanos, sino por medio de la oración y del estudio de la palabra debemos acercarnos a Cristo. Y tú, amigo, que aún no has creído en Cristo, tú que aún no eres libre, hoy es el día para que escuches el llamado del Espíritu Santo que te está haciendo, para que rindas tu vida a Jesús. Te está llamando a que te arrepientas de tu vida de pecado, a que clames al Padre para que Cristo sea tu Señor y sea el Salvador de tu vida. Escucha con atención lo siguiente que nos instruye el Señor con las palabras de Pablo en Romanos 10 del 8 al 10. Mas, ¿qué dice? Cerca está de ti la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Confiesa que Cristo es tu Señor, que Cristo es tu Salvador y arrepiéntete de tu vida de pecado. Inclina tu rostro y oremos al Señor. Amantísimo Padre, te damos gracias, Señor, por este momento en que podemos dirigirnos a ti para escudriñar tu palabra, para escuchar tu consejo y para pedir la guía de tu Espíritu Santo, de acuerdo a nuestra condición, ya sea que seamos salvos para hacer tu voluntad, predicando el Evangelio a toda criatura, y aquellos que aún no te han conocido, Señor, para que clamen a tu misericordia y puedan ser también herederos de esa promesa. Te rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendiciones, hermano.